días. Bueno, pues yo no quería que acabara este acto. Vale. Ya. Ahora por dentro. Bueno, que yo no quería que acabara este acto sin ser un poco reivindicativos, ¿sabes? Porque hay una cosa que nos falta de Extremadura, que todos estamos muy de acuerdo, ¿no? Que es el tema del tren. Fíjense, desde los años 80 que cerraron el tren Plasencia-Astorga, y fíjense ustedes cómo estamos, ¿no? Es curioso cuando vemos un mapa de los desarrollos del tren de alta velocidad en España, como para vergüenza de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Para vergüenza de los gobiernos nos encontramos con una mancha blanca que coge toda Extremadura. O sea, ven ustedes vías por toda España y justamente lo que coge Extremadura pues está en blanco, ¿no? Lo que indica que ni ahora ni nunca vamos a tener tren. Y ha sido vergonzoso que gobiernos de toda ideología, muchos dijeron que en el 2000 lo tendríamos, que en el 2010, que en el 2020, y siempre ha sido mentira. De hecho, ahora mismo, cuando vamos por la carretera, por ejemplo, que podemos ir a Salamanca, ven ustedes que hay vías hechas, pero es que piensen ustedes que aunque acaben las vías en Extremadura, en Castilla-La Mancha ni han empezado a hacer nada, o sea que fíjense ustedes cómo estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he querido dar un toque de reivindicación a este acto de un poeta, Eladio San Juan, que es un poeta de Navalmoral de la Mata, aunque su mujer es de Arroyo de la Luz, y un poema que va sobre el tema del tren, ¿no? Porque yo creo que es bueno que reivindiquemos lo nuestro, ¿no? Y que ya en algún momento pues nos pongan un tren en condiciones en Extremadura, ¿no? Pues dice el poema así, el poema se titula A lo lejos viene el tren. ¿Dónde está el tren extremeño que ni siquiera lo siento? ¿Vendrá cruzando ese puente de duro cemento? ¿Andará por las rendijas de la cueva de Fomento? Lágrimas de Extremadura, vanguardia del sentimiento, van anegando la tierra de los campos extremeños. El llanto muerde con rabia la ruta de nuestro sueño, esa ruta de la plata que va en nuestro pensamiento y que el poder la descarta. Dios sabe por cuánto tiempo. Levanta, mi Extremadura, esos puños de cemento que no hay gobierno que pueda con la fuerza de un pueblo. No calles, Extremadura, no duermas, porque el silencio hace que olvide la historia, lo que es el pueblo extremeño. Nuestra tierra fue saqueada, no dejes que vuelva a serlo. Extremadura y su historia no la borra un ministerio. Aprende, estudia y trabaja, que el saber libera al pueblo y la ruta de la plata será un bien para el progreso. Gracias. Dice que diga algo del tren. Hombre, si alguien sabe algo del tren, bueno, yo digo un poquillo. Lo que sí os puedo decir, ¿qué tal? Al final José María Villaral se casó en la iglesia de la Santa